Mi novio, Alejandro Torres, era médico forense. Un día fui llevada a la fuerza por un grupo de hombres que querían usarlo como una forma de venganza. Me ataron y colocaron un dispositivo electrónico extraño en mí, afirmando que si Alejandro no aparecía, algo horrible podría suceder. Uno de ellos gritó con impaciencia: ¿eres la novia de ese tipo arrogante? Llámalo ahora. Vamos a ver si le importas. Con las manos temblorosas tomé el teléfono y lo llamé. Alejandro contestó con un tono irritado: Renata, ya te dije que dejes de molestarme mientras trabajo. Es tan difícil respetar eso. Suplicante, respondía Alejandro, por favor, escucha algo muy grave, me está pasando. Ellos me tienen. Y antes de que pudiera terminar, él me interrumpió con desprecio. No empieces con dramas. ¿Sabes por qué siempre estás nerviosa? Porque te encanta llamar la atención. En el fondo escuché la risa de una mujer. Era Carolina Méndez, su amiga de la infancia, que según Alejandro era como una hermana. Su voz sonó dulce y provocadora. Ay, Alejandro, tienes tanta paciencia con ella. Yo nunca soportaría a alguien así. Quise llorar, pero contuve la emoción mientras Alejandro decía con frialdad: yo tampoco sé por qué sigo con ella, pero a veces es útil. El líder del grupo me arrebató el teléfono de las manos, se rió con burla y comentó: no le importas, chica, qué desperdicio, da hasta pena. Cuando los hombres me dejaron sola, el dispositivo seguía adherido a mí. Mis lágrimas caían mientras pensaba en todo lo que había ignorado durante esa relación. Alejandro nunca me amó, todos lo veían menos yo. Carolina siempre estuvo en el centro de su vida. Una vez llamó llorando porque su corte de cabello había quedado mal. Alejandro dejó todo para llevarla al salón, aún sabiendo que era nuestro aniversario. Cuando me quejé respondió: Renata, ella es mi prioridad. Si no puedes entenderlo, ahí está la puerta. Pero me quedé, siempre perdoné. Siempre acepté las excusas y el desprecio hasta ese momento. Horas después, Alejandro finalmente llegó al lugar donde estaba. Para mi sorpresa, no era para ayudarme, venía acompañado por un equipo de colegas del laboratorio. Ni siquiera me miró, concentrándose únicamente en analizar la escena. Un compañero preguntó quién era la víctima. Alejandro se encogió de hombros, sin reconocerme. No sé, parece una joven cualquiera. Tal vez alguien sin familia ni amigos. Revisen si hay reportes de desaparecidos. Observaba todo invisible para él. Mi corazón se rompió en mil pedazos. No solo no le importaba, sino que estaba completamente ajeno al hecho de que yo estaba ahí. Carolina, que lo acompañaba, le preguntó: ¿no te parece raro que Renata no te haya llamado otra vez? Alejandro rió y respondió con desprecio: seguramente está haciendo drama en algún lugar o tal vez ya se cansó de molestarme desaliñada. Con el cabello enmarañado por las horas que había estado atrapada, ninguno de los tres me reconoció. Carolina soltó una carcajada pasándose las manos por el cabello mientras provocaba: ¿sabes que siempre pensé que ella nunca fue una mujer para ti? Alejandro asintió, frío como siempre: lo sé, pero era conveniente ahora. Ni eso. Desbloqueó su celular, leyó el mensaje de despedida que le había enviado y murmuró: finalmente pensé que le tomaría más tiempo entender. Con un solo toque bloqueó mi número. Después de pasar por todos los procedimientos en la policía, volví a casa traumatizada, asustada y en estado de shock. Aún vivía con Alejandro, pero ya estaba preparando mis cosas para irme por días. Quedé atrapada con Alejandro y Carolina, invisible como un espectro que presenciaba cada mentira, cada desprecio. Descubrí que siempre tuvieron un romance, se burlaban de mí, de mis intentos de ser amable con ella. De las veces que traté de impresionar a Alejandro, todo era un gran chiste para ellos. Al final comprendí que no solo Alejandro me había traicionado, yo misma había sido cómplice de mi propia destrucción, aceptando migajas y conformándome con alguien que nunca me amó. Pero ahora estaba lista, no para olvidar, sino para asegurarme de que él nunca me olvidara. Mientras Alejandro revisaba su celular, apareció una notificación inesperada en la pantalla. Frunció el ceño, claramente molesto, y abrió el mensaje sin dudar. Lo que leyó hizo que su rostro palideciera. Sin darse cuenta de que lo observaba, susurró para sí mismo, casi inaudible: esto no puede estar pasando ahora. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba escondiendo esta vez? Después de ese susurro de Alejandro, mi corazón estaba a punto de explotar.
Esperé a que saliera de la sala y aproveché la oportunidad para echar un vistazo rápido al teléfono que había dejado en el sofá. No tuve que buscar mucho. En la pantalla, un mensaje directo de Carolina Méndez estaba abierto. Alejandro, tenemos que hablar. No voy a seguir callada sobre esto. La rabia ardía dentro de mí. ¿Qué sabía ella que yo no y por qué él parecía tan desesperado? Mi instinto me decía que había algo mucho más grande en juego. Decidí que no era el momento de enfrentarlo directamente, aún no. Necesitaba pruebas. Comencé a observar a Alejandro con más atención. Noté que estaba nervioso revisando su celular cada 10 minutos e incluso saliendo de casa en horarios sospechosos. Una noche fingí estar dormida mientras él salía apresuradamente. Decidí seguirlo. Se detuvo frente a un café discreto y allí estaba Carolina. Ambos discutían intensamente, incluso a la distancia. Logré captar fragmentos de la conversación. Te lo dije, Carolina, no hables conmigo aquí. Si alguien nos ve juntos, alguien como quién, Alejandro, tu ingenua novia. Sabes que no voy a seguir aceptando que me tengas a un lado. Mis manos temblaban, pero mantuve la calma cuando se separaron. Decidí seguir a Carolina. Entró en un edificio sencillo, sin sospechar que yo estaba justo detrás. Apenas entró a su apartamento, tomé valor y decidí actuar. Golpeé la puerta cuando abrió y me vio, su rostro se puso pálido. «Renata, ¿qué haces aquí?», preguntó intentando sonar confiada, pero claramente nerviosa. «¿Sabes exactamente qué hago aquí? Vamos a hablar ahora mismo». Carolina dudó, pero finalmente me dejó pasar. El apartamento era pequeño, pero bien decorado. Me senté en el sofá mirándola fijamente. Signo de interrogación abierta. «¿Qué está pasando entre tú y Alejandro?», pregunté sin rodeos. Ella guardó silencio durante unos segundos antes de responder con una sonrisa amarga. Creo que la pregunta correcta sería: ¿qué no está pasando entre nosotros? La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carolina empezó a hablar soltándolo todo. Me contó cómo Alejandro me había mentido, cómo la mantenía en secreto, mientras me usaba como fachada para mantener las apariencias. Salí de allí con una sola certeza: Alejandro no tenía idea de lo que estaba por venir, creía que podía manipularme, pero yo estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Esa noche Alejandro volvió a casa, actuando como si nada hubiera pasado. Observé cada uno de sus movimientos, pero no dije nada, solo sonreí y le dije: «¿Todo bien, Alejandro? Pareces algo nervioso». Él se congeló por un instante, pero pronto lo disimuló. «Solo el trabajo, amor, ya sabes cómo es». Fue en ese momento cuando decidí iniciar mi venganza, pero el primer paso sería hacerle creer que yo no sabía nada. Antes de dormir, recibí un mensaje en mi celular: «Renata, si de verdad quieres saber quién es Alejandro, ven a la dirección que te enviaré mañana por la noche sola». Al día siguiente, el mensaje no salía de mi mente. ¿Quién sabía sobre la situación con Alejandro y por qué quería reunirse conmigo? Tenía más preguntas que respuestas, pero sabía que no podía ignorarlo. Mientras me preparaba para salir, recibí una llamada del inspector Ramírez, quien estaba a cargo del caso de los hombres que me habían amenazado. «Renata, habla el inspector Ramírez. Hemos realizado algunas detenciones relacionadas con el incidente que denunciaste. Estamos descubriendo que esos hombres no actuaron al azar. ¿Podrías venir a la comisaría para hablar?». Mi mente empezó a conectar los puntos. Esos hombres, Alejandro, Carolina, todo formaba parte de algo más grande. Le prometí al inspector que iría más tarde y por el momento me concentré en la reunión misteriosa. Esa noche fui a la dirección indicada en el mensaje. Era un almacén abandonado, el tipo de lugar que solo aumentaba mi ansiedad. Apenas entré, vi una figura al fondo del galpón. Cuando me acerqué, reconocí la silueta. Era Carolina. Signo de interrogación abierta. «¿Tú?», pregunté sorprendida y confundida. «Creí que era hora de que supieras toda la verdad», respondió. Cruzando los brazos me entregó una carpeta llena de documentos. Al abrirla mi corazón casi se detuvo. Eran contratos y mensajes intercambiados entre Alejandro y un hombre llamado Ernesto Méndez. El apellido no era una coincidencia, Ernesto era el padre de Carolina. «Mi padre es socio de una de las empresas de tu familia», comenzó Carolina. Alejandro se acercó a mí porque pensaba que podía manipular a mi padre para obtener información y eventualmente asumir una posición estratégica en los negocios de tu familia. Cuando descubrí que también te estaba usando a ti, no pude quedarme callada.
Signo de interrogación abierta. ¿Él está utilizando a mi familia y a mí? Pregunté incrédula. Sí, solo está contigo por tu posición y esos hombres que te atacaron. No sé exactamente quién los envió, pero estoy segura de que Alejandro está involucrado. Mis manos temblaban de ira. Todo tenía sentido ahora. El comportamiento controlador de Alejandro, la forma en que siempre se inmiscuía en las decisiones de la empresa de mis padres fingiendo que solo quería ayudar. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté entrecerrando los ojos. Porque él también me mintió. Usó a mi padre. Me hizo creer que éramos una pareja. No voy a permitir que destruya a más personas. Antes de que pudiera responder, mi celular sonó. Era el comisario Ramírez. Nuevamente contesté y fue directo al punto. Renata, necesitamos que vengas a la comisaría. Ahora mismo descubrimos algo importante sobre Alejandro Torres. El nombre de Alejandro saliendo de la boca del comisario me hizo congelarme. Miré a Carolina, quien parecía entender lo que estaba sucediendo. Esto aún no ha terminado, murmuró mientras salía apresurada a la comisaría. Ramírez me esperaba con un semblante serio. Hemos encontrado conexiones entre los hombres que te atacaron y un grupo que Alejandro Torres parece conocer bien. No está directamente vinculado a sus acciones, pero sabemos que tiene información que podría esclarecerlo todo. ¿Cómo que sabe todo? Pregunté, estallando de indignación. Aún estamos investigando, pero tenemos motivos para creer que está ocultando algo importante. Salí de ahí con la certeza de que Alejandro debía ser expuesto y ahora con Carolina de mi lado. Sabía que tenía aliados, pero debía actuar con cautela, no solo por mí, sino por el bien de mi familia y los negocios que mis padres habían construido. Cuando llegué a casa, Alejandro estaba sentado en el sofá con una fría sonrisa en el rostro. Tenemos que hablar. Renata. Creo que tienes algo que contarme. Alejandro seguía allí con esa sonrisa gélida que hacía que mi estómago se revolviera. Parecía saber más de lo que dejaba entrever y eso me aterraba. ¿Hablar de qué, Alejandro? Pregunté intentando ocultar el nerviosismo en mi voz. Ah, Renata, últimamente te veo muy distraída. Pensé que tal vez tenía algo que ver con Carolina. Mi corazón se aceleró. Él lo sabía o al menos lo sospechaba. Forcé una sonrisa mientras mi mente intentaba buscar una salida. No tengo idea de qué hablas. Se levantó caminando lentamente hacia mí. ¿Estás segura? Porque he oído que andas haciendo demasiadas preguntas sobre mí. Honestamente, no me gusta eso. La tensión en el ambiente era sofocante. Se quedó a pocos centímetros de mí y por un momento pensé que me iba a sujetar, pero en lugar de eso solo me lanzó una mirada helada y dio un paso atrás. Solo me preocupo por ti, querida. Espero que sepas que puedes confiar en mí. Después de todo, somos un equipo, ¿verdad? Sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Claro, murmuró intentando mantener la compostura mientras subía las escaleras. El peso de la situación cayó sobre mí. Estaba sola con un hombre que claramente sabía más de lo que debería, que estaba involucrado en algo peligroso y que no dudaría en manipularme o peor. Esa noche cerré con llave la puerta de mi habitación. Cada sonido en la casa parecía amplificado como si Alejandro estuviera merodeando, esperando el momento perfecto para actuar a la mañana siguiente. Fui a la oficina de la empresa de mi familia, donde mis padres ya me esperaban. Mi padre, Roberto, parecía preocupado. Renata, ¿qué está pasando? Me han informado que Alejandro se ha involucrado mucho en algunas decisiones internas. Yo no autoricé eso. Mi madre Beatriz también parecía incómoda. Querida, confiamos en tu criterio cuando sugeriste que él ayudara con algunos asuntos, pero esto ha ido demasiado lejos. Papá, mamá, Alejandro no es quien ustedes creen que es, comencé, dudando sobre cuánto debía revelar. He descubierto cosas sobre él, tiene intereses en las empresas que no son buenos. Mis padres se miraron claramente sorprendidos. ¿Tienes pruebas de esto? Preguntó mi padre con un tono más serio. Aún no, pero las conseguiré. Necesito que confíen en mí. Su respuesta fue mixta. Mi padre parecía escéptico, pero mi madre tomó mi mano. Solo ten cuidado, Renata. Al salir noté algo extraño. Alejandro estaba en la recepción conversando casualmente con una de las asistentes. Me vio y sonrió, como si nada estuviera ocurriendo. Cuando volví a casa, más tarde, encontré una nota sobre la mesa del salón. Renata, no puedes confiar en nadie, él siempre está un paso adelante. Mi respiración se detuvo. ¿Quién había dejado eso ahí?
¿Carolina o alguien dentro de la empresa? Esa noche cerré todas las ventanas y puertas, pero aún así, me sentí vulnerable. Más tarde, como si nada hubiera pasado y fue directo al dormitorio. Ni siquiera me habló, pero su silencio era más aterrador que cualquier palabra. De madrugada me desperté con el sonido de pasos fuera de mi habitación y entonces alguien giró la manija. Mi corazón se aceleró al ver la manija girar. Había cerrado la puerta con llave la noche anterior, pero ahora me daba cuenta de que eso no significaba mucho. Alejandro tenía todas las llaves de la casa. ¿Qué quería a esa hora? Su voz sonó al otro lado de la puerta. Renata, ¿por qué está la puerta cerrada? ¿Estás ocultándome algo? Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. Solo estaba durmiendo. Alejandro no sabía que cerrar la puerta sería un problema durmiendo. Entonces, ¿por qué pareces tan asustada? El tono sarcástico en su voz me hizo estremecer. Río bajo y enseguida escuché sus pasos alejándose, pero sabía que no podía relajarme. Estaba jugando conmigo y cada uno de sus movimientos estaba calculado. A la mañana siguiente, algo aún más extraño sucedió. Alejandro parecía absurdamente tranquilo durante el desayuno, como si la tensión de la noche anterior no hubiera existido. Empezó a hablar sobre nuevas inversiones que quería proponer a mis padres, actuando como si fuera uno de los dueños de la empresa. ¿No crees que es demasiado pronto para involucrarte en este tipo de decisiones? Pregunté tratando de indagar sus intenciones. Él sonrió. Renata, sabes que solo estoy cuidando del futuro de tu familia y del nuestro. La insinuación en su tono me repugnaba, pero tuve que disimular. Detrás de esa sonrisa había una amenaza constante. Más tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Si quieres entender lo que Alejandro está haciendo, síguelo esta noche. No confíes en lo que dice. Por más arriesgado que pareciera, sabía que necesitaba saber más. A las 10 de la noche salió de casa con la excusa de una reunión de negocios. Esperé unos minutos y luego tomé el auto para seguirlo. Condujo hasta un edificio viejo y mal iluminado, donde se encontró con Carolina. Mi rabia burbujeaba mientras los observaba desde la ventana del coche. No parecían solo cómplices, estaban discutiendo algo y por los gestos agitados de las manos era algo importante. Entonces escuché la grabación que estaba haciendo con mi celular. Alejandro, dijiste que ya tenías todo bajo control. Carolina parecía molesta. Lo tengo. Pero Renata está empezando a sospechar. Haré que crea que está paranoica. No te preocupes, me encargo de esto. Mis manos temblaban mientras grababa. ¿Estaban planeando algo contra mí? Necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Volví a casa con cuidado, tratando de no levantar sospechas. Alejandro llegó poco después y actuó como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, querida? Últimamente pareces tan distante, preguntó con una sonrisa que me daba escalofríos. Todo perfecto. Mentí esforzándome por sonreír. Esa noche comencé a revisar los documentos de Alejandro en la oficina. Necesitaba pruebas concretas de lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando encontré algo impactante: contratos falsificados, firmas que imitaban las de mi padre, todo a nombre de Alejandro y Carolina. Antes de que pudiera esconder los papeles, escuché pasos rápidos en el pasillo. La puerta de la oficina se abrió de repente y allí estaba él, con la mirada fría y un tono amenazante en la voz. ¿Buscando algo, Renata? La mirada de Alejandro era implacable. Cuando entró en la oficina me congelé, el silencio era ensordecedor mientras se acercaba. Su voz baja, casi un susurro. Sabía que lo descubrirías, Renata, pero eso no es lo que deberías haber visto. Mis manos sudaban mientras intentaba mantener la compostura. Miró los papeles que había escondido rápidamente. La sonrisa en su rostro era fría, como si estuviera satisfecho con mi pavor. No sirve de nada desesperarte ahora. Esto era parte del plan, querida. No viste lo que creías haber visto. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con la voz entrecortada. ¿Crees que Carolina sería tan estúpida? Renata soltó una risa seca. Ella está de nuestro lado. Todo lo que encontraste son piezas del rompecabezas que preparamos para ti. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué era real y qué no? Cada paso que daba para intentar entender la verdad solo me alejaba más de la respuesta. Estaba perdida y eso era exactamente lo que querían. Él se acercó más, su presencia aplastante.
Ahora verás de lo que somos capaces. Carolina entregó esos documentos para que pensaras que controlabas la situación. ¿Crees que aún tienes el control? Solo te estás hundiendo más. Renata, me quedé paralizada. Me habían estado manipulando todo el tiempo, todo era una gran mentira, un juego cruel de persecución. Cuando se giró para salir sentía algo diferente. En el aire, como si el mundo se hubiera detenido. Su plan ya estaba en marcha y no podía quedarme más tiempo allí. Sabía que tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Preparé una maleta, recogí algunos documentos importantes y sin mirar atrás salí por la puerta trasera. El auto estaba listo y en menos de una hora estaba camino a la finca de mis padres, donde sabía que estaría a salvo, al menos por ahora. La finca de mis padres siempre había sido un lugar aislado, lejos de todo y de todos, era el refugio perfecto donde podía esconder mi angustia e intentar recomponer los pedazos de mi vida. Durante el trayecto llamé al abogado de mi padre. Señorita Renata, ¿qué ha pasado? Recibí un mensaje suyo hace poco, parecía alarmado. Necesitamos una reunión. ¿Cuándo puede venir a la finca? Estoy en peligro. Sabía que esa era mi única oportunidad para descubrir qué estaba pasando. Para entender completamente el juego sucio de Alejandro y Carolina no tenía más tiempo que perder. Ellos estaban jugando fuerte y yo necesitaba contraatacar. Llegué a la finca y tan pronto como entré a la casa cerré la puerta con llave y me alejé de todo lo familiar. El miedo de estar siendo observada me consumía, pero sabía que debía mantener el control con cada paso que daba. Sentía la presión de que Alejandro estaba más cerca de lo que imaginaba en medio de la madrugada mientras intentaba descansar. Escuché un ruido en el piso de abajo, parecía una puerta abriéndose. Estaba sola o al menos pensaba que lo estaba con la respiración acelerada. Tomé el celular y comencé a grabar, preparada para lo que fuera a suceder. De repente apareció un mensaje en la pantalla de mi celular y mi corazón se detuvo. Estamos más cerca de lo que imaginas. El ruido en la casa continuó, pero esta vez algo parecía diferente. No era solo el sonido de una puerta golpeando por el viento. Era como si alguien estuviera moviéndose por allí, con pasos silenciosos, casi imperceptibles. Mi cuerpo estaba rígido, el miedo apoderándose de mí mientras miraba la pantalla del celular donde el mensaje resonaba en mi mente. Estamos más cerca de lo que imaginas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba detrás de mí? ¿Alejandro, Carolina o había algo más? El terror que estaba viviendo tomaba proporciones que ya no podía controlar. Estaba encerrada en la finca sola con mis pensamientos y mis dudas. Fue entonces cuando decidí que ya no podía quedarme callada, que no podía seguir sufriendo sola. Necesitaba actuar. Corrí hacia el teléfono y llamé al abogado de mi padre contándole todo lo que estaba sucediendo. Parecía tenso, pero logró mantenerse tranquilo. Renata, tomaste la decisión correcta al llamarme. Enviaré a alguien para que te proteja de inmediato, quédate donde estás, no salgas de la finca. Iré a buscarte. Pero no solo era el abogado a quien debía contarle, la policía también tenía que saber. Ya no podía confiar solo en el abogado. La situación estaba fuera de mi control. Era hora de involucrar a las autoridades. Llamé a la policía y sin importarme el miedo, comencé a relatar todo lo que sabía, desde la primera vez que desconfié de Alejandro hasta el momento en que se reveló como un manipulador completo. Hablé sobre Carolina, los documentos falsificados, los juegos psicológicos y cómo todo eso estaba afectando. Mi cordura estaba rodeada y nadie parecía importarse. La voz del policía al otro lado de la línea era firme y profesional. Renata, vamos a enviar un equipo para investigar la situación, pero por favor, no hagas nada precipitado. Estamos en alerta y si realmente estás en peligro, nuestra prioridad es protegerte. Le agradecí, pero la sensación de estar a merced de todo eso todavía me paralizaba. La policía estaba en camino, pero, ¿qué haría hasta entonces? ¿Y si no llegaban a tiempo? Decidí esperar, encerrándome aún más en mi propia casa, escuchando cada sonido proveniente de la oscuridad. Sabía que estaba siendo vigilada. ¿Cómo pude ser tan ingenua para creer que mi vida volvería a la normalidad? Alejandro y Carolina estaban jugando un juego sucio y yo era el objetivo. Ya no era la Renata que confiaba en la gente. Ya no era la misma. Una hora después escuché un coche acercándose a la casa, me levanté y fui a la ventana intentando ver quién estaba allí. Un vehículo negro se detuvo en la entrada. El abogado estaba allí con 2 guardias de seguridad a su lado. Al verlo sentí un alivio momentáneo.
pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Entraron y comenzaron a reforzar la seguridad de la casa. Mientras tanto, fui al despacho y comencé a revisar nuevamente los documentos que había encontrado, tratando de descubrir algún detalle que pudiera ser la clave. Para derribar a Alejandro y Carolina de una vez por todas, ya no podía confiar en nadie, no más. Pero en ese momento algo en esos papeles llamó mi atención. Entre tantos contratos y registros había un documento que no estaba allí antes, algo nuevo, escondido, una carta. Cuando la abrí, me di cuenta de que era una correspondencia entre Carolina y Alejandro por una firma que reconocí de inmediato, la firma del abogado de mi padre. La sensación de traición que me invadió fue abrumadora, como el abogado de mi padre estaba involucrado en esto. ¿Qué era esa carta? Como el abogado de mi padre estaba involucrado en todo esto. Una sensación de pavor me invadió al darme cuenta de que había más personas manipulando esta situación de lo que imaginaba. ¿Quién más estaba detrás de todo? Cuando menos lo esperaba, el celular vibró con un nuevo mensaje. Esta vez era de una fuente desconocida. Sabes demasiado, Renata. Ya no puedes escapar. Estaba sentada a la mesa de la cocina, intentando respirar hondo, tratando de mantener la calma. Pero el miedo seguía allí oprimiendo mi pecho como si estuviera al borde de un abismo, sin saber lo que me esperaba. La carta que encontré en esos documentos seguía en mi mente y la idea de que hubiera más personas involucradas me dejaba aturdida. Escuché el sonido de una sirena acercándose. El alivio me invadió, pero pronto se mezcló con una sensación de ansiedad. La policía finalmente había llegado. Sabía que esa era mi oportunidad para resolver todo, para finalmente exponer la verdadera cara de Alejandro y Carolina. Pero no podía confiar en nadie, ni en el abogado ni en quien más estuviera allí. Cuando los policías entraron por la puerta, mi corazón dio un vuelco. El oficial con el que había contactado estaba al frente del equipo y sabía que me había tomado en serio. Los guardias de seguridad estaban dispersos por la casa y los policías comenzaron a hacer preguntas. Les dije que necesitaba hablar con ellos en privado, sin la presencia del abogado. Los llevé al despacho lejos de cualquier oído. El ambiente estaba tenso, pero sabía que ya no había marcha atrás. Necesitaba ser directa, necesitaba mostrarles todo lo que sabía. Sé que el abogado de mi padre está involucrado y no puedo confiar en él. Ya no confío en nadie, dije, mi voz temblorosa pero firme. El oficial me miró con una expresión seria pero comprensiva. Tranquila, Renata, estamos contigo, lo haremos de la manera correcta. Ahora vamos a revisar todos los documentos que encontraste. Si tienes razón, podemos arrestarlos. Mi cuerpo aún estaba tenso, pero había algo dentro de mí que quería creer. A partir de ese momento, lo que antes era una telaraña de mentiras y manipulaciones empezó a deshacerse. La policía comenzó a investigar más a fondo. El abogado, Alejandro, Carolina y hasta los socios de Alejandro fueron llamados a declarar. Lo que no sabía era que la situación estaba a punto de volverse aún más grave. El caso se difundió rápidamente por las redes sociales y la televisión. Las noticias sobre el fraude, las manipulaciones y las amenazas que había sufrido estaban por todas partes. Los rostros de Alejandro y Carolina, junto con el abogado y sus cómplices, aparecían en todos los noticieros. Sus fotos circulaban como si fueran los criminales que realmente eran. Sabía que todo esto había sido un juego para ellos, un juego con mi vida, pero ahora estaban pagando el precio por ello. Alejandro fue arrestado en flagrante delito junto con Carolina y todos sus socios. Las investigaciones revelaron que había una gran red de corrupción detrás de todo. Estaban involucrados en fraudes con empresas, manipulación de contratos e incluso amenazas contra mí. El abogado de mi padre, aquel en quien confiaba, estaba directamente involucrado en todas las tramas. El shock fue inmenso, pero la justicia estaba siendo hecha. Su arresto no trajo paz inmediata, pero al menos trajo algo de justicia. Sabía que esto aún me perseguiría por mucho tiempo. Cada rostro, cada mirada de Alejandro y Carolina me causaban repulsión, pero lo más importante era que estaba libre. Ya no podían amenazarme. Después de todo lo que había pasado, decidí que no podría vivir en ese lugar sola, rodeada de los recuerdos de esa historia. Mis padres, siempre tan protectores, me recibieron en la finca. Era allí donde me sentía segura, allí, en el silencio y en el campo. Donde todo parecía más tranquilo. Comenzaba a reconstruir mi vida, pero los recuerdos no se borraban fácilmente.
Cada noticia que veía sobre el caso, el rostro de Alejandro y Carolina me hacía revivir todo. Estaban presos, pero el dolor y el miedo que causaron seguían siendo reales. Pagaron por lo que hicieron y ahora solo quería vivir en paz. Mayor que por lo que hicieron y ahora solo quería vivir en paz.